Buenas tardes, noches familia, de nueva cuenta en el servicio y en línea. Desafortunadamente no podemos asistir los varones al martes y reunirnos, pero gracias a Papá Dios tenemos este medio y queremos empezar un servicio más, una enseñanza para que Dios nos hable y nos haga saber en la situación en la que nos encontramos, poder salir avantes, cualquier cosa que estemos viviendo. Yo creo que Dios ha sido fiel. Y hasta este tiempo, hasta estos momentos, hasta estos segundos, Él ha estado con nosotros. Podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Entonces vamos a hacer una oración para empezar el servicio. Allá donde tú estás en casa, te pido me acompañes, ve por tu Biblia. Pero antes de hacer todo eso, entramos en oración para que Dios tome el control de este tiempo. Oramos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, reunidos a través de este medio. Sabemos que los tiempos son difíciles, Señor, pero tú te mueves de una manera sorprendente, Señor, y sobrenatural, Señor, y sabemos que este mensaje va a llegar a muchos, Señor, a través de las redes, Señor, pero sobre todo, Señor, sabemos que tú has sido fiel y tu palabra, Señor, se ha permanecido en nosotros. Ayúdanos a poder vivirla, caminar en ella, Señor, pero sobre todo aplicarla a nuestra vida, Señor, para poder reflejar eso que has hecho en nosotros. Te pedimos también por la lista de oración, Señor, y cada uno de los hogares de la familia celestial, de la iglesia, que tomes eso en tus manos, Señor, porque cada vez nos sorprendes día a día, Señor, haciendo más milagros. Te pedimos que escudriñes a cada uno de nuestros corazones. Hemos sido movidos a misericordia gracias a tu Espíritu Santo, y esa lista, Señor, tiene que disminuir, Señor, gracias a tus milagros. Gracias te damos, y todo lo que te pedimos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nada nos separará, aunque yo quiera escapar de ti. Tu amor nunca falla. Errores hay en mí, tú me perdonas una y otra vez. Tu amor nunca falla. Sigues siendo el mismo, tu amor nunca cambia. Es el dolor en la noche, tu gozo viene en la mañana. Si el mar se levantará, no tendré por qué temer, porque yo sé que me amas. Tu amor nunca falla. El viento es fuerte y todo el mar. Yo no estoy solo, tú estás junto a mí. Tu amor nunca falla. El reto es grande, jamás pensé que lo podía lograr. Tu amor nunca falla. Sigue siendo el mismo, tu amor nunca cambia. Y ese dolor en la noche, tu gozo viene en la mañana. Si el mar se levantará, no tendré por qué temer, porque yo sé que me amas. Tu amor nunca falla. Tú haces todo, obre para mi bien. Tú haces todo, obre para mi bien. Escucha, hermano, tú haces todo, obre para mi bien.
qué bendición, hermano, la alabanza, la que añade, la que limpia el camino para que nuestros corazones se sensibilicen y poder cantarle a Dios es un privilegio, hermano. Yo te exhorto para que en estos momentos pongas tu mente alerta y receptiva para ver el mensaje de hoy. El domingo fue de gran bendición, una gran palabra, y yo también vengo, como decía el pastor, y es cierto que todo esto es repetitivo, pero déjame decirte que Dios es tan maravilloso y tan grande que cada vez que leemos la escritura en un mismo pasaje, Dios nos habla de diferente manera. Y hay algo en el corazón que yo quiero compartirte. Hemos estado los miércoles viendo el libro de los Hechos y estamos viendo cómo ese libro hemos aprendido que no concluye, que es de gran bendición saber que somos parte del libro de los Hechos todavía, en que Jesús siga haciendo milagros tras milagros tras milagros, en donde sabemos que ellos estaban aterrados al saber que Jesús había muerto y se acordaron que les dijo que al tercer día iba a levantarse, viene la resurrección. Entonces se querían mover, ellos estaban escondidos, pero Jesús les dijo que esperaran porque Él iba a mandar el Paracletos, la promesa del Espíritu Santo, el Consolador, ese que todos los días nos acompaña, ese que todos los días nos habla, ese que está dentro de nuestro interior creciendo cada vez más cuando nosotros nos rendimos a nosotros mismos. Y quiero compartirte algo sobre lo que estamos también viviendo en la iglesia, en los llamados que se han hecho. Es el llamado al servicio. Es así como nosotros hemos puesto a esta predicación, le hemos puesto el llamado al servicio. Y hace miércoles atrás vivimos la escritura, nuestro hermano Raúl nos compartió algo sobre eso, pero yo me quedé con el corazón, atesoré la palabra porque pues tal vez tengamos esa necesidad en la iglesia. Se está haciendo el llamado en los domingos, los miércoles, que si tienes un corazón para servir, te acerques a alguien, y si Dios está llamándote para el servicio, pues déjame decirte que si está en tu corazón es porque el Espíritu Santo y el llamado lo tienes, tanto como yo y cada uno de los que estamos en la congregación. Quiero hablar en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en donde escogen a los 7 diáconos, pero quiero ver unos puntos en que pues tal vez no se mencionaron ese día, pero a mí sí Dios me habló y como te digo, es un privilegio el estar en el servicio. Yo te animo a que si tú no tienes un servicio o algo en la iglesia y Dios te está llamando, que te acerques con alguien que veas tú sirviendo, y Él te va a poder instruir y decir en qué área Dios te puede añadir. Y la verdad es que es un gozo servirle a Dios, mi hermano. Vamos al capítulo 6 de los Hechos y quiero leer esta parte de la escritura en donde dice la elección de los diáconos, de los 7 diáconos. Y vamos al capítulo 6 del 1 al 7. La palabra de Dios dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la promesa de la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón,
a Palmenas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Oramos. Padre bendito, gracias por esta porción, Señor. Gracias por la enseñanza, Señor, que viene a través de esta parte de la Escritura, que sabemos que tú nos has llamado, Señor, a una vida de servicio. Tú nos has puesto el ejemplo, Señor, principalmente con tu vida, y queremos ser esos instrumentos, Señor, que tú uses, Señor, en cualquier lugar donde nos movamos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestro hogar, principalmente en nuestro entorno, Señor, en nuestra iglesia, y en donde quiera que vayamos, Señor, donde veamos la necesidad, nos dé la oportunidad de poder servir, si está dentro de nuestras manos. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, nos muestres, Señor, las cosas que debemos de aprender en esta parte de la Escritura. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vemos aquí cómo la palabra nos hace elección de los diáconos, pero déjame decirte que antes de todo esto venimos aprendiendo, como ya te dije al principio, cómo la iglesia empezó a crecer en el libro de los Hechos, y las multitudes empezaban a llegar, más seguidores a Jesús. Vemos cómo había muchas señales, desde que Zafira y Ananías quisieron burlarse del Espíritu Santo. Entonces muchas personas vieron que realmente estaba pasando algo sobrenatural. Vemos que los discípulos, por la mano de ellos, se hacían muchas señales, prodigios, y estaban unánimes. En el pórtico de Salomón, dice así atrasito en el 5 del 12 al 16, y dicen que por las calles, fíjense lo que estaba pasando y en las necesidades, cómo es que las personas empezaron a ver que lo que ellos estaban haciendo era realmente de Dios. Dice que pasaban y que toda la gente empezaba a sacar a los enfermos a las calles, en las camas, y que cuando pasaban los apóstoles vemos que muchas personas eran sanadas. Entonces ellos empezaban a ver que lo que estaba sucediendo era real, y el Espíritu Santo estaba trabajando tan enormemente, mi hermano, que vemos cómo la gente se maravillaba por tantas señales. Después vieron los fariseos y los religiosos lo que estaba sucediendo, quisieron meter cizaña de la mala para que ellos fueran arrestados, pero gracias a Dios también el Espíritu Santo los libera, y entonces viene otra vez la elección para ver que había tanta multitud, que había mucha necesidad, pero ellos eran 12 que no podían hacer todas las cosas, y se enfocaron en lo más importante, que es la palabra, y ahorita lo vamos a ver. Lo que estaba pasando aquí, dice en el versículo 1, dice que en aquellos días, como crecían el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí hay algo bien tremendo, pero podemos ver también una actitud bien sabia a través de los discípulos, que en el consejo dice que de la multitud está la sabiduría. Entonces vemos que el número de seguidores de Jesús aumentaba más y más, pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Y esas murmuraciones los llevaron a, ya sabes que la murmuración no es muy buena, mi hermano. Donde quiera que vayamos tenemos que ver que eso nos atrae a muchos problemas, la queja, la murmuración, en el saber si se están haciendo bien o no las cosas. Pero vemos aquí la actitud de los discípulos, que lo primero que vieron que fue murmuración, y ellos pudieron tomar una mala actitud, decir, si están murmurando, pues qué caso tiene de seguir en esto. No, ellos al contrario vieron que había una necesidad, y que sí era un gran ministerio en el que las viudas eran
y recibían bendición a través, pero entre ellos empezaron las murmuraciones y vemos que unos hablaban un idioma y otros, entonces podría haber conflicto o un malentendido. Entonces dice en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, pero yo quiero especificarte esto sobre la murmuración, mi hermano. La murmuración es una cosa que no viene de Dios, sino viene del enemigo. Y vemos que estamos viendo el domingo el libro de Éxodo, y vamos a pasar sobre cuando ellos van caminando en el desierto, pero la murmuración nos lleva a prácticamente muchas de las cosas en la Biblia nos dice que nos lleva a la muerte, y tal vez también pueda venir una caída espiritual a través de las murmuraciones si no vayamos a consejería en la multitud, pero ver que las cosas tienen que avanzar dentro del amor de Dios, y la murmuración no es buena ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni donde quiera que vayamos, pero a veces nos gana eso de que podemos estar quejándonos sin saber que Dios nos quiere bendecir, pero es nuestra naturaleza carnal lo que nos lleva a tirar la murmuración. Muchos sabemos de lo que estamos hablando, y aquí quiero leerte en Corintios 10, Primera de Corintios 10, fíjese lo que dice: ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos unos a otros, quienes han alcanzado los fines de este siglo. Vemos que aquí Pablo les vuelve a decir a los corintios que no murmuren, porque eso no es muy bueno. Y vemos aquí que también ellos estaban murmurando, pero quiero que veas la actitud de los discípulos al reunirse, primeramente para ver la necesidad y sacar de la murmuración, y que vinieran otra vez al entorno de la paz, de no entrar en el conflicto, pero sobre todo de no ser parte del problema, sino de la solución. Dice en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Fíjense qué importante es que los discípulos sabían que toda la doctrina que estaban dando hacía que las multitudes se acercaran, pero aquí vemos que lo primero que vieron, que no iban a dejar de predicar por servir a alguien más, sino que a través del mensaje ellos querían dar la enseñanza que Jesús les había dejado. Y vemos aquí que también en este versículo, como la pandemia, todo hemos visto, gracias a Dios ahorita ya estamos reuniéndonos en la iglesia, pero vimos que anteriormente, gracias a la tecnología, la palabra de Dios no se detuvo y pudimos traer el mensaje a través de la tecnología hasta el hogar, y eso fue de bendición para muchas personas, porque no se paró como estábamos viendo aquí, que ellos dijeron no es justo de que vayamos y sirvamos, pero que la palabra debe de seguir así como lo hemos estado haciendo, y sin dejar, sin cesar, mi hermano, tenemos que estar llevando este mensaje, como nos decían también el domingo, ir y llevar las buenas nuevas, ir y hacer discípulos. Entonces dice el versículo 3, buscad pues. Fíjense cómo la sabiduría empezó a acomodar todas las cosas. Dice, buscar pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quien encarguemos el trabajo. Este versículo para mí es el que más me ha pegado, por eso me quedé con esto en el corazón. Ya sabemos que esto ha sido predicado, pero cada vez que Dios nos habla a través del mensaje, nos puede dar otra solución para lo que estamos viviendo, y vemos que se está haciendo el llamado del servicio. Pero aquí este versículo nos enseña las características que puede tener
un buen servidor. Y creo que todos los que asistimos a la iglesia tenemos estas características ahora que hemos llegado a Cristo, porque sabemos que dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da la oportunidad a través de esa promesa de que nuestra vida sea borrón y cuenta nueva, y tenemos que contrarrestar todo lo malo con lo bueno, es decir, que vean un arrepentimiento genuino. Y quiero que repitas junto conmigo las 3 características de un buen servidor o de un buen cristiano. Aquí nos las está mencionando. Dice: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Especificando otra vez: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, especificando sabiduría no humana, sino sabiduría de Dios. Y vemos aquí que estas características, si tú las tienes, creo que sí las tienes, porque si has llegado a una iglesia es porque Dios te ha hecho ese llamado y Dios nos ha encontrado para moldearnos en una nueva creación. Y estas 3 características, si están en ti, tú tienes la capacidad de poder arrimarte y ser un buen servidor. Sabemos que el buen testimonio se mira en el caminar de la persona, porque Jesús nos dijo que por los frutos nos iban a conocer. Y ya te digo y te animo que el servir para Dios es un privilegio. Vimos cómo Joel, vimos cómo el pastor nos animaron al saber que todos los que estamos ahí trabajando en el servicio no es para vanagloria de nadie, sino para la gloria y honra de Dios, aclarando el punto, porque lo hacemos gracias a lo que está dentro de nosotros y el agradecimiento que tenemos por cómo Dios nos ha perdonado de toda la maldad que habíamos podido haber arrastrado, pero tenemos esa redención en Jesucristo. Sin Él no vamos a hacer nada. Buen testimonio. Y luego dice llenos del Espíritu Santo, recordando que las cosas que Jesús les dijo a los discípulos, el Paracletos, el Consolador, les dijo, les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Y cuando nosotros empezamos a caminar y a obedecer, esa vocecita en nuestro interior, dentro de nosotros, el que nos dice: hey, aquí te portaste mal, fíjate que hay que hacer esto, hay que hacerlo para que... Y somos movidos por esa vocecita que está dentro de nosotros, que se llama Espíritu Santo. No la conciencia, sino el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la otra es llenos de sabiduría. En realidad, la sabiduría de todo lo alto, a cada uno de los que somos creyentes, nos ha cambiado el rumbo. Y te lo voy a demostrar a través de la Escritura también, porque en Proverbios 1:7, fíjense lo que dice, ¿no? Dice: el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero la sabiduría que viene de lo alto viene por esto. ¿Por qué? Dice el temor a Dios, el temor a Jehová. No es temor de miedo, sino de reverencia, de respeto y de obediencia. Y eso es lo que empieza a transformar la vida del creyente, estando dentro de la sabiduría de Dios, teniendo en sí en mente que hay algo que todos los días nos está instruyendo, que es su palabra, y cada vez que nosotros abrimos la Escritura, viene la enseñanza a nosotros. ¿Cómo no recordar? Yo me vine lleno el domingo cuando escuché la palabra de consagración, o ver lo del primogénito. ¡Qué bendición, mi hermano! Y tú y yo hemos atesorado eso como hijos de Dios. Una primogenitura que nos hace
hacer el borrón y cuenta nueva y decir, yo quiero estar en esta promesa y abrazarme de ella y empezar a caminar en ella. Entonces vemos que la sabiduría, el ser llenos del Espíritu Santo y el buen testimonio nos llevan a ser delante de los ojos de Dios unos buenos instrumentos para poder servir a quien tengamos enfrente, recordando el más grande de los mandamientos que Jesús nos mostró, reduciéndolo primero uno, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo dijo es similar a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el poder servir, como Él vino siendo el Rey, no vino a que los sirvieran, sino vino a servirnos y a dar su vida, dice, en rescate por muchos. Y esto es un ejemplo que Jesús nos dejó. El servicio, mi hermano. Yo recuerdo que en los anexos, ahí donde llevamos la palabra, había un axioma que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. No es el punto en esto, sino que eso tiene que nacerte en ti, de tu corazón, pero es real. A través del servicio, déjame decirte que te vas a sentir pleno, y al saber que Dios te está utilizando en las cosas contrarias a lo que tal vez, y estoy hablando por mí, en mi caso personal, a lo que yo hacía, en estar en rebeldía, en estar haciendo cosas indebidas delante de los ojos de Dios. El día de hoy he cambiado ese rumbo para la gloria de Dios. Acabo de cumplir 11 años sobrio y sé que yo no lo hubiera podido hacer sin la ayuda de Dios, porque Él es el que ha hecho realmente. Yo lo tengo bien claro que lo que he hecho el día de hoy le ha sido gracias a que hay una simiente y sigue creciendo dentro de mí. Tal vez yo no soy perfecto, pero sí he sido perdonado, como tú y muchos de los que tuvimos esa vida pasada. Amén. Entonces vemos la actitud también de un buen líder. De los 12 dice que cuando ellos se reunieron, convocaron la multitud, no fueron solos, sino que ellos en la multitud dijeron, vamos a escoger a 7 varones que ellos ya habían visto que estaban trabajando a través del servicio y vieron el buen testimonio. Y dice en el versículo 4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, recalcando otra vez que no iban a dejar de llevar las buenas nuevas, no iban a dejar de llevar el evangelio y tener la oración, porque es lo primordial, mi hermano, que nosotros necesitamos. La palabra, esos torrentes que necesitamos para reflejarnos, es lo que nos limpia. La palabra es la que nos instruye y nos limpia. Y ellos persistían y decían, ya están las multitudes, entonces vamos a perseguir mientras escogemos a otros 7. Y dice en el versículo 5, fíjense bien, agradó la propuesta a toda la multitud. Aquí es el punto en donde ellos, en lugar de la murmuración, traen otra vez a la gente al buen entorno, a la sabiduría y al Espíritu Santo, en que todos quedaron de acuerdo que podían añadir más gente al servicio. Y aquí dice la palabra clara, dice, agradó la propuesta a toda la multitud, mi hermano. Y eligieron, y empiezan aquí los nombres, a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Palmeras, a Nicolás, a Prosélitro de Antioquía, aquellas que tienen ahorita llamado y un bebé sobre su pancita, no les vayan a poner el nombre de estos nombres, porque tal vez les reclamen luego. No es cierto, estoy bromeando. O sea, ya muchos que me conocen saben que puedo decir a veces un chistorín. Pero vemos aquí que toda la multitud se agradó y empezaron a escoger a 7 hombres que tenían estas cualidades, que, repitiendo, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría de Dios. Amén. Versículo 6. A los que presentaron ante los apóstoles, quienes orando
les impusieron las manos. Fíjense bien, las multitudes siempre rindiéndose, y como Dios ya los había estipulado, como los 12, ellos empezaron a caminar en buen testimonio en Espíritu Santo y estaban haciendo las maravillas. Entonces los presentan delante de ellos, pero lo primero que debemos de ver es que los líderes se comportan para el bien de todo lo que acontece dentro de la iglesia. Como decía ahorita la alabanza, tú haces todo obre para mi bien. Y eso es lo que Dios nos dice también, que lo que amamos a Dios nos dice en Romanos 8:28. Recuerden este versículo, casi todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos obran para bien. Qué bendición, mi hermano, cuando empezamos a hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, y empezar a ver que lo que se está viviendo es para bien de todos, no nada más de unas personas, no, que todos salgamos beneficiados, principalmente escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y dice que los presentaron a los apóstoles, quienes orando y pusieron las manos. Versículo 7, y concluimos con este versículo, y dice la palabra de Dios: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Fíjense cómo empezaban a llegar más las multitudes, y vemos cómo la palabra de Dios se difundía más, y el grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo, y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de Dios. Qué bendición que ellos también vieron lo que estaba aconteciendo, y por testimonio, por caminar y por hechos estaban viendo que todo lo que se estaba moviendo dentro de ese lugar era por parte del Espíritu Santo de Dios. Y ellos estaban gozosos al saber que más discípulos estaban viendo y ellos estaban creciendo. Vemos como aquí la iglesia, y crecían en la palabra del Señor. Fíjense, por la doctrina que ellos tenían, ellos se sentían reconfrontados, se sentían, si traían cargas las dejaban, si miraron milagros, sabían que lo que estaban escuchando veía de esa gran promesa, de ese gran Mesías que ellos estaban esperando, y ellos habían estado con ellos, recordando que muchos de ellos antes del arresto de Jesús se daban cuenta de que se comportaban igual que Jesús. Recuerden cuando a Pedro le dijeron: tú andabas con ellos, le dijeron: no, ¿cómo no? Si hablas como él y haces las cosas que él hacía, si hasta hablas como él. Ellos empezaron a imitar a su gran maestro, y sabían que todo lo que venía de Jesucristo. Y vemos aquí que crecían en la palabra, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, dice, en Jerusalén. Y la gran bendición es que hasta los mismos religiosos se estaban convirtiendo a la doctrina sana, y dejaron de ver cosas que tal vez tradiciones, como lo venimos viendo el domingo, o rituales que ellos hacían, no los llevaba tanto a como ver lo que se estaba moviendo dentro de ese lugar, a través de lo que ellos estaban haciendo, a través del servicio. Como veían que ellos totalmente, dice la palabra que cuando Jesús los llamó, no dijeron: espérame, voy a ver que si esto. No, dice que ellos soltaron todo y se fueron, fueron y lo siguieron. A ellos no les importó, y dejaron familia, dejaron todo por ir siguiendo a su maestro, a su Mesías, a lo que ellos estaban esperando. Y nosotros debemos de ser así cuando tenemos ese llamado. Te animo a que, si tienes ese llamado, mi hermano, si tú tienes ese llamado para poder servir, te acerques a cualquier ujier, a cualquier servidor ahí en la iglesia, y créeme que Dios tiene un lugar para ti como lo tiene para mí. Es un privilegio el poder llegar a una casa y que te atiendan de la mejor manera. Y es como yo me siento en la iglesia, que sin merecerlo he recibido mucho amor de tantos hermanos, que eso me impulsa
a seguir sirviéndoles, porque ya no tengo ese rechazo de las personas, ya no tengo esa indiferencia que como antes lo hacían, que me miraban, ahí viene otra vez el hijo de la Herme, decían o a X, tú sabes a lo que me refiero, pero el día de hoy ese amor me ha inundado para poder estar en el lugar que me corresponde, y tal vez si pudiera servir más, pues lo hiciera. No es para vanagloria, sino para animarte, que tú también tienes las características, el cual, y tienes el mismo derecho y tienes el mismo llamado que he tenido yo, todos, y recordándote buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Eso es lo que tenemos nosotros. Así es que dar gracias por la oportunidad que se me da, y terminar con una oración para que Dios tome el control de todas las situaciones que estamos viviendo. Si me acompañas, cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí en el lugar donde tú estás, que sé que Dios está contigo en estos momentos, porque si está conmigo, está contigo también. El Espíritu Santo es el consolador que necesitamos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por hacernos saber que las características que todos los de la iglesia tenemos la oportunidad de poder servir en donde quiera que vayamos, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que muevas los corazones para que ellos se levanten del lugar en donde ellos estén, Señor, y que tú les muestres la parte donde ellos pueden servir, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que cualquier desierto, cualquier tormenta, cualquier situación que esté viviendo cada uno de mis hermanos, una tempestad, Señor, tú calmes todo eso, sabiendo que tú vas a hacer el milagro, Señor, porque confiamos en tu promesa, confiamos en que dijiste que ibas a estar con nosotros hasta el último de nuestros días, y nosotros te creemos, Señor, porque siempre, todos los días sentimos ese abrazo, sentimos ese amor, sentimos ese susurro, Señor, que viene de ti y que nos dices, no te rindas, yo vengo contigo, y nosotros te creemos, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado y hemos podido salir avante. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia, por los servidores, por los de la alabanza, por los predicadores, Señor, para que tú los sigas animando, Señor, y que vean cada uno de los que estamos ahí, Señor, que todo esto no es en vano. Tú nos has dicho en tu palabra que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, y nosotros creemos eso. Te damos las gracias, y todo lo que te hemos pedido te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues este es el mensaje que yo traía para contrarrestar todo, y nos vemos mañana miércoles. Te invito a que nos acompañes en la iglesia. Dios te bendiga y que pasen buena noche, mi hermano.